Y Ahí está grabando. bien, está en proceso de grabación. Bueno, saludamos. Buenas tardes para todos. Hoy nuevamente nos estamos reuniendo ahí con Gonzalo en su casa, así que está su domicilio. Y nos vamos a trasladar a una provincia de Argentina, en el centro de nuestro país, la República de Córdoba, decimos. Vamos a encontrarnos con dos personas que a nosotros nos sorprendió muchísimo sus actividades y nos las van a contar ellos mismos. Gonzalo. Hola, buenas tardes. Tal cual, Juanjo, estamos acá con Jorge Aracevich y Mariano Fink de Córdoba. Nos van a contar de dónde son, en qué parte de Córdoba son. Ellos tienen un vínculo muy especial con la discapacidad visual. Ellos no son personas ciegas, pero sí acercan el braille, llevan la discapacidad visual a muchos lugares del país. Ya nos van a contar bien qué es lo que hacen. Pero primero, conocerlos a ustedes. Buenas tardes, Jorge y Marianne. Hola Gonzalo, muy buenas tardes. Hola Gonzalo, hola Juanjo, Juanjo, ¿qué eh, tal? ¿Cómo les va? Bien, muy Ese bien. es un Cuéntanos un ratito poco. agradecido por su tiempo y cuando nos llegó la información de cuenta a estos usuarios, eh, hacemos este hincapié porque ellos no lo saben, entonces va a difundir por todos nuestros usuarios y puede llegar hasta África esto. Pero nos llegó la información de la tarea que hacen ambos dos, son personas como dijo Gonzalo hace un ratito, que no tienen discapacidad visual, pero que se vincularon, ahora lo van a contar ellos, justamente con el braille y con las personas con discapacidad, una anécdota que a nosotros nos asombró muchísimo y por eso nos queríamos presentar. Contanos, Jorge, si querés brevemente, cómo fue ese primer acercamiento hacia una persona con discapacidad. eh, brevemente, tuve un ACV isquémico, año 2011, y en algún momento me había olvidado algunas letras del abecedario, me olvidé por ende, de leer y escribir. Viajaba de Río Tercero a Córdoba capital, son 110 kilómetros más o menos, eh, y viajaba a un instituto neurológico para hacer mi recuperación. En esos viajes entro un día muy enojado al consultorio, pero muy enojado, este, totalmente insultando a la vida, y una persona, tomo asiento esperando mi turno, y una persona al lado mío me dice, todo se pasa, es cuestión de tener fe y tiempo. Y yo me di vuelta como para mandarlo a pasear y me encontré con un bastón blanco, con una persona ciega y que había tenido una CB también. Y ahí fuimos haciendo una pequeña amistad, de esas amistades de consultorio, y cuando me recuperé y saqué un libro que se llama Renacer, en ese libro escribí la historia de antes, durante y después de mi ACV, 6 poemas, que son los primeros 6 que pude escribir después de todo un periodo de estar inhabilitado, entre comillas, al leer y escribir. Y dije, bueno, hay una necesidad de acercarme a las personas ciegas, no, creo que lo dije la otra vez con ustedes, no para enseñar, sino para aprender y a su vez tratar de transmitir algo de lo que uno sabe. Pero para aprender, Un grupo, eh, forman un grupo de música que se llame Los Recuperados de ACB o algo así. Algo. hay un grupo que ha sacado algo sobre el ACV y sobre el Alzheimer. Hay un grupo español que ha sacado un tema, son buenísimos los viejitos, buenísimo, buenísimo. Bueno, y yo Y en él, base a eso eh, me fui acercando a lo que es un poco el capricho del braille, ¿no? Eh, ah, Más allá quizás de poder aprenderlo, también el hecho de poder integrarnos y poder incluirnos.
tanto Y ahí, nosotros, ahí la historia aparece Mariane, ¿no? Con el asunto del braille. ¿Cómo fue esa la, invitación, Mariane? la hacedora de la historia es ella y te va a contar cómo sigue. A ver No, cómo sigue la historia. bueno, lo mío con el braille es más sencillo. Cuando estaba en segundo año del secundario, eh, desde Río Tercero nos llevaron a un paseo a Córdoba Capital. Un grupo fue a la Facultad de Medicina y otro grupo le tocó ir al Instituto Helen Keller, acá en Córdoba. A mí me tocó ir al Helen Keller y me enamoré de, del profesorado. Me enamoré de la situación. Y a esa edad decidí que iba a estudiar el profesor de educación especial y acá estamos. Cuando me fui a vivir a Buenos Aires, No, a los 15 años me fui a vivir a Buenos Aires y ya era un capricho eh, previo protesto de mis padres que no, que estás loca, que es una locura, que pito, que flauta, mi sueño se cumplió. Y bueno, estudié el profesorado en Buenos Aires, trabajé en varios institutos en Buenos Aires y después, bueno, volví después de 38 años a vivir a Río Tercero, después de una separación. Ustedes están en Río Tercero, lo dijimos, Estamos están en en Río Córdoba, Río Tercero, Tercero. sí. ¿Mm? Y ahí me entero del ACB de Jorge, que éramos vecinos, nos conocíamos desde chicos, éramos vecinos. Y cuando me, me cuenta del libro y que a él le gustaría hacer el libro Renacer, eh, por una deuda que tenía de querer hacerlo al braille, le digo, bueno, lo hago yo. Me hizo, pero es braille. ¿Y cuál es el problema? Le digo, te lo hago yo estudié el profesorado, te lo transcribo. Y de ahí surgió, en un principio fue hacer Renacer simplemente, y después logramos convencer a varias gente Sí. de que era necesario hacer libros, están todos hechos a mano, con punzón y tablilla. Todos los libros de Jorge, que tiene más o menos 10 12 libros propios y debe haber 15 o 20 antologías, se van haciendo se hace la transcripción a mano. En algunos casos con dibujos y todo, en otros casos, bueno, simplemente el braille. Y la después, deseas, ¿eh? Wow, qué historia. ¿Cómo confeccionás el libro? Porque no lo imprimiste en una impresora braille, lo hiciste a mano y en pizarra. Así fue, ¿no? exactamente, es mi terapia. Bueno, Juanjo, pero tiene Juanjo y Gonzalo, tiene una ventaja que ya haga todo con la pizarra y el punzón, porque se pierde y yo estoy libre por 4 o 5 horas. Yo le encontré una solución. Después Pero, creamos el grupo del Peregrino de las Palabras, Escritores por la Integración, en donde cada escritor nos envía sus escritos, poemas o cuentos, los transcribimos al braille, lo transcribo al braille, se hace una antología, en realidad se hacen dos antologías, dos copias. Una copia siempre se va regalando a diferentes instituciones. La primera se regaló al Helen Keller de Córdoba, la segunda en Tucumán, y la tercera Instituto con Luis Tatuos. Bray, al- Y cada escritor se lleva su copia de su escrito. Y la tercera se regaló en Chaco. en el Chaco, en la escuela Wow. o bilingüe sea, COM del Chaco. esto fue un puntapié inicial para que después déjenme decirlo, esta locura de hacer todo a mano y que les dio el puntapié, le decía inicial para que después todo esto lo sea un proceso de concientización, de charlas. Cuéntenos un poquito sobre eso, Jorge. Sí, esto
iba a quedar nada más que como encuentro literario distinto, ¿sí? Desde el punto de vista de que aquí es muy, no sé si es la palabra lógica, pero era como muy raro que uno incluyese a las personas ciegas en un encuentro literario. Yo siempre le digo a la gente que la persona que tiene una discapacidad es persona, tiene los mismos derechos de acceso que cualquiera de nosotros. Eh, y luchamos un poco con la concientización de esto. Eh, no es solamente, a ver, un encuentro para despuntar el vicio, sino para llevar algo un poco más allá, que quede un camino, un caminito formado para aquel que lo quiera seguir. De hecho, eh, quizás en forma muy rudimentaria, nosotros damos un taller que se llama Te presto mis zapatos, y es en el cual, por un momento, a una persona con una visión normal, digamos, la llevamos mediante tapaojos a que esa persona sea ciega por un instante. Y ahí le enseñamos o tratamos de enseñarle lo más básico, qué se siente cuando uno no ve cruzar la calle, qué se siente caminar por la misma vereda que todos los días la camina y no se da cuenta de muchas cosas que cuando no tiene la vista se empieza a dar cuenta, el sentir el viento, el aroma de las flores, el perfume de una fruta. eh, Lo que viven ustedes lo que ven habitualmente, ustedes, ¿sí? Que no, transmitirlo. que transmitirlo, pero nosotros lo hicimos a partir de, porque somos locos completos. ¿En qué sentido? Primero lo vivimos nosotros, ¿sí? Eh, Mariana me vendó los ojos a mí. En algún momento a mí me costó muchísimo, eh, porque yo después del ACV quedé con una pequeña pérdida de visión periférica a la derecha, entonces a mí el girar de golpe o el no ver dónde voy a girar me llevaba a tener mucho mareo y hasta quizás pánico. Pero bueno, como buen negro caprichoso lo hice, eh, y después nos dimos cuenta de que fuimos encontrando las famosas errores arquitectónicos, eh, veredas mal hechas, rampas inexistentes o mal hechas, vehículos tapando rampas. Y bueno, decidimos que había que llevarlo más allá de un simple juego. Y así nace el taller donde hasta hacemos, qué sé yo, enseñarle a la persona a cómo tiene que ayudarle a cebarse un mate con una persona ciega. Eh, Y tengo una pregunta, Jorge, estos talleres, cómo los difunden, cómo los comparten? ¿Es de boca en boca? Es de boca en boca. En algunos lugares fue difundido a través de los encuentros de escritores. Ujú. No resulta fácil, Gonzalo, no resulta fácil. Eh, Sinceramente, por ejemplo, en el Río Tercero, donde estamos, te dan. Supongo que debe ser general, yo hablo por lo que uno vive acá. Muy poca cabida a esta actuación, ¿sí? Actuación le llamo yo entre comillas. Y aunque no lo crea, hemos dado en dos colegios acá taller, pero la mayor cantidad de talleres dictados, de encuentros literarios de integración, los hemos hecho fuera de la provincia o dentro de la provincia fuera de lo que es nuestra ciudad, y también lo hemos hecho en la Feria del Libro de Bogotá, en el Parlamento de Escritores en Cartagena, eh, En Cuba. en Cuba también lo hicimos en Wow. 11 días que estuvimos, eh, todo a pulmón, ¿sí? Esto es, no hay nadie que por detrás nos esté ayudando, no nos quejamos en eso, sí nos quejamos en la poca
posibilidad a veces que te dan de difundir esto. Porque, a ver, Gonzalo y Juanjo, esto no es un yoísmo, no es nosotros lo hacemos, yo lo hago, no. Nosotros hemos dado un puntapié. Todo aquel que quiere prenderse en este puntapié está invitado. Y todo aquel que quiere seguir este camino y ayude a mejorarlo está invitado. Pero bueno, no sé el por qué, no juzgo, ¿sí? Solo me pregunto siempre el por qué en el caso de nuestra ciudad es mínimo la entrada que te dan para hacer esto. Eh, un poco como Jorge, que no nos tomó, ¿sí? con esto de difundir, ¿cómo fue que te topaste con Mariane? Ahora, ¿cómo te topaste con nosotros, con Diflorexos? Gracias a Dios, yo tuve la suerte de toparme con ustedes, ustedes conmigo no, creo. Eh, No, sí, sí. eh, no, nosotros en esto seguimos y seguiremos a muerte, ¿no? Uno no es profeta en su tierra, pero el haber tenido la oportunidad que ustedes nos dan eh, y que no les parezca esto un, una caricia, sino es la realidad. Nos abren una gran puerta, ¿sí? Es el premio Nobel para nosotros, eh, porque Exacto. De todas maneras, nosotros siempre estamos en la búsqueda de, de gente de quien aprender, eh, porque creo que nadie tiene el libro completo ya. Siempre hay alguna hojita para escribir. Nos hemos topado, por ejemplo, en Chaco, como en muchos lugares, fuimos el año pasado a Chaco, a un instituto, y el profesor era ciego, había quedado ciego, sí, y Jorge cuando se acerca le dice, ¿sordo ciego o solo ciego? Y se largó a reír. Dice, ¿qué? ¿Por el bastón? Dice, no, es todo lo que conseguí. tenía el Y bastón tenía un bastón, de dos colores, el, el blanco el y blanco y el rojo. que yo le digo el bastón de River. Y Tenía, después, en el mismo lugar, nos encontramos con un nene que tenía 12 años, más o menos, sí, yo y sé. tenía un bastón, sinceramente, fuera de foco, porque pobre criatura iba doblado para poder guiarse con ese bastón que tenía. No, Eh, Esas son realidades que a veces uno va viendo en diferentes lugares, tanto del país como fuera, que sí, nada, uno tiene todo a la mano y después ves sí, estas carencias que tienen, especialmente las Sí, personas exacto. con sí. discapacidad, que se tienen que arreglar con lo que Obviamente, tienen. obviamente, nos volvimos sin mi amado bastón, porque yo tengo mi pizarra, mi bastón, mis elementos y no los presto. Pero viendo esa situación, de hecho también le regalamos a una nena de acá. A este chico le regalamos el bastón Siempre termino, con... no viajo más, porque cada vez que viajo me quedo sin pizarra o sin bastón. Así que opté por no viajar más. Eh, la promesa fue que Mirá si un día, nosotros... mirá si un día lo regalás a Jorge. Yo creo que está queriendo, lo que pasa es que no consigue quién. Gracias a Dios soy tan feo, negro feo, que no consigue quién regalarme. Aparte me cotizo. Eh, a este chico le regalamos el bastón con la promesa de que el bastoncito de él lo fuese a regalar a alguien que lo necesitase. Exacto. Al día siguiente salimos a caminar por Roque Sá Peña, y nos encontramos con el papá de este nene, pero es de esas cosas de casualidad con el papá, y nos dijo que ya había regalado el bastón a otro nene que necesitaba. Y eso para uno es, eh, me puedo ligar todos los retos por regalar el bastón, pero te vas con una alegría única, porque ayudaste a alguien, ese alguien a su vez lo tomó como
como que tenía una obligación de seguir ayudando. Y la nena acá en Arnano, una localidad que queda muy cerca del Río Tercero, eh, el papá es peón rural y la mutual consideraba que la nena con 8 años no tenía todavía necesidad de utilizar el bastón para ir al colegio y no conseguían, no podían reunir el dinero para comprar el bastón. Y Moti o Mariani llamó Al grupo a la de ciegos biblioteca de ciegos. de Buenos Aires. En 10 minutos conseguimos el bastón, lo compramos ahí nomás nosotros el bastón y, y con eso a 72 horas la nena ya tenía su bastón, que se lo llevamos al colegio y se lo entregamos en el colegio y el mayor regalo fue el abrazo de esa nena y las lágrimas de agradecimiento de la madre. Y las compras Wow. que nosotros solemos hacer para ayudar, incluso ayudamos a otra eh, chica que estaba estudiando en la universidad y que le robaron la máquina Perkins. Le ayudamos a armar una notebook con todos los programitas este, para personas ciegas. Lo hicimos con una parte pusimos nosotros y otra parte con el remanente de lo que juntamos en los encuentros de escritores, en lo poco que se cobra por el cuadernillo, porque se cobra, ¿no es cierto? El costo de El inscripción material. es el Sí, material. sí. Y con ese dinero nosotros no lo guardamos para un próximo encuentro, sino que lo utilizamos para ayudar a quien necesite. Eh, Tocó el caso una vez de una escuela, la Rosa Mellina, acá en Río Tercero, que por esas cuestiones de la vida, el municipio no les colocaba una cocina, no les colocaba el gas para que la escuela pudiera cocinar. Es una escuela donde van chicos con discapacidades múltiples. Eh, bueno, y nosotros colaboramos en aquel momento comprando 36 milanesas de pollo, eh, Wow. y otro amigo, amigotes como le digo yo, colaboraron con garrafas para que pudieran cocinar y los chicos comer. Y esto se ve que llevó un poco de mensaje o vergüenza al municipio y el municipio en una semana ya les había instalado el gas y les había comprado una cocina nueva. Pero hasta que Exacto, sucedió eso, salió un loco y hizo lo que no tenía que hacer. la solidaridad existe, pero a veces hay que sacudir un poco las estructuras para que parezcan estas cuestiones que tienen que Y, estar brindadas y- directamente por el Estado y bueno, esas y carencias Juanjo, aparecen por todos lados. esta escuela, Juanjo y Gonzalo, es una escuela que depende de la municipalidad. Es una Claro, escuela municipal y la misma municipalidad les estaba negando lo básico, que los claro. chicos y chicas que van a la escuela pudiesen tener su almuerzo. Que es lo normal que pasa Eh, en las provincias. pero suele suceder eso, no sé si en todos lados, pero Sí. sucede. Nosotros, acostumbrada a las tecnologías y los adelantos que se tienen en Buenos Aires, cuando llegué a Río Tercero quería matar a todo el mundo, incluyéndolo a Jorge que me decía, no te gusta Río Tercero, volvete a Buenos Aires si no encontrás la tecnología. Pero bueno, yo lo que intenté es transmitirle a Jorge lo que Buenos Aires tiene y juntos ir batallando y hacer un acercamiento al interior del interior de lo que allá hay. El tema de los cuadernillos y las antologías en braille, más allá de que es una de las cosas que lo hemos hablado en Cuba y ya es repetitivo en mí decir, los escritores escriben muy bonito, pero escriben muy visual. Entonces, no todo lo que el escritor quiere transmitir, una persona ciega lo puede hacer. Como así tampoco, generalmente las grandes bibliotecas que trasladan
o transcriben al braille, eh, lo hacen con libros de todos los autores. Entonces, a lo mejor tenemos muy buenos escritores, pero muy buenos escritores que van a ser desconocidos siempre. ¿Y por qué una persona ciega no tiene el derecho de leerlos? Simplemente porque no tiene la accesibilidad de pedirle a alguien que se lo transcriba. Entonces, un poquito la función de las antologías y de los encuentros de escritores es eso, hacer llegar a todo el mundo, no solamente a la gente que ve lo que ellos escriben, que tomen conciencia Claro. que existe otra gente que también los quiere leer, no lo logra, por infinidad de motivos, ¿no? Entonces, ahora le contamos, nosotros somos una biblioteca digital. Menta Peperina ya está en la biblioteca de libros de Sí. Jorge, digital. Vamos a subir, si ellos nos permiten, toda su bibliografía. Va a estar disponible para los usuarios en forma digital. Y si alguno lo quiere en braille, al tener el archivo digital, desde ahí parte todo, desde tu nexo, ¿no? Pero yo insisto en el amor que le pones en la escritura, como la escritura a mano, el manuscrito. Sí, y Eso sí, también, son incurables esos libros, porque nadie escribe un libro en una pizarra, y el acto es un acto amoroso, esto, ¿no? No solamente de regalarlo y difundirlo, sino que en ese papel no pasó los martillos de la impresora Index, ni las teclas del martillo de una Perkins, sino las manos de Mariene que pusieron ahí la fuerza tiki tiki punto a punto para que ese libro esté disponible. Eso emociona, realmente. me emociona mucho. Y también con el braille, con la literatura, llegar a lugares, a personas que, que no tienen acceso a muchas cosas y ustedes se lo brindan y es un aprendizaje mutuo, contagian y eso emociona mucho. Es, agradecemos la Cuéntenos, palabra de ambos, ¿eh? cuéntenos algo de usted, ¿Algo algo de nuestro? ustedes. Ustedes son pareja, son Nosotros esposo y esposa, ¿no? somos pareja dispareja. Eh, ella es mi primera novia del secundario, ¿sí? Wow. Ah, reincidente, Vivíamos es reincidente. casa de por medio. Eh, eh, para ella yo era su ídolo, pero siempre corrijo eso. Yo era el ídolo porque había pocos chicos en el barrio. Y se ve que de lo poco que había yo era el más potable en ese momento. Entonces se fijaba en mí. Y yo, en cambio de fijarme directo en ella, hice primero amistad con el padre, como tiene que ser. Y el papá de ella había sido corredor en moto y yo tenía moto. Este, entonces empezamos una relación motoquera, hacíamos picadas los fines de semana en la moto, en el barrio. Empecé por el lado bravo, empecé por el lado del suegro, a ver cómo venía la cosa. Eh, y la vida nos separó en algún momento, cada uno tuvo sus historias. Yo viví en La Rioja 10 años, viví después acá en Córdoba con quien había sido mi pareja hasta ese momento. Y bueno, la vida nos volvió a A unir. juntar. Qué Volver. historia, ¿eh? Qué historia. eh, Los hoteles, es como que dicen el hilo rojo, que nos guste o no nos guste, existe, y los dos tenemos los mismos rayes, eh, nos gusta a los dos hacer las mismas cosas, nos gusta. Lo que hacemos no lo hacemos por una cuestión de obligación, sino porque nos divierte hacerlo. Eh, Infinidad de veces Jorge me dijo, te regalo la Perkins, y no. Me parece que las cosas hay que hacerlos uno
porque pone el alma en cada cosa que uno hace. Si no, no hay que hacerlo. Y nos hemos propuesto los dos que más allá de la utilidad o no que pueda tener lo que nosotros hacemos, simplemente decir, hicimos algo en la vida. Diciéndolo, aunque suene feo, no vivir al cohete o no vivir al pedo, diciéndolo mal. Hacer algo en la vida y que nos llevemos en el alma ese calorcito que no hemos sido egoístas, hemos dejado una huella. Y de hecho la estamos Es, dejando porque hay mucha gente que, que le queda grabada esa parte. Es más, el año pasado eh, participó una chica de Colombia, de una tribu eh, Chino, Chinú chino. de Colombia, y tiene sus poemas escritos en braille. Y Menta Peperina hoy está transcrito no solo al braille, sino también al com. Wow, es Y impresionante. no solamente al com, sino que a través del com está en braille, En com, en com. el braille. Es decir, que está en español, braille español, com y braille com. bien, muy bien. Fue una patria, digamos, de, en un encuentro que tuvimos en Roque Sáenz Peña con esta escuela de bilingüe, agroindustrial, y bueno, ahí es como que pegamos con eh, el director o vicedirector, el José, Sí, profesor de com y profesor de bilingüe, y él eligió de Menta Peperina 5 cuentos que a él le gustaron, y esos 5 cuentos los tradujo el com. Y Moti dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es de lo que está en com, llevarlo a braille, en com. Bueno, nació esa locura, incluso entre marzo o abril tenemos que viajar a Roque Sáenz Peña. porque hay que armar la biblioteca que le robaron a la comunidad esta. De manera que se viaja más allá de llevarle los libros que les pertenecen a ellos de Menta Peperina en Co. eh, Llevamos bastante carga de libros que nos han donado a nosotros porque a ellos les robaron y les quemaron la biblioteca, entonces volvemos a armársela. Explicamos a nuestros usuarios que es una lengua local, y de esta región del Chaco, que es límite con el Paraguay, para Sí, Sí, estarnos un así poquito es, en el lugar. sí, así La es. verdad que encontramos, Gonzalo me va a ayudar con esto. Encontramos gente, mucha gente en esta charla que tenemos encuentros, pero la historia de ustedes está unida por el amor que ustedes ponen a las cosas y deja de ser extraño a abordar estos sentimientos de conmoción, porque realmente hacer esta movida para alcanzar un ejemplar, dos ejemplares a una localidad, bueno, que nosotros aquí cerquita, ¿no, Gonzalo? ¿En dónde es que tenemos el punto de acceso? El punto de Eh, acceso lo tenemos en Impenetrable Yaqueño, en Castelli. claro. Eh, sí, 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 sí. Como ustedes decían, la idea que Buenos Aires tiene punto de acceso por todos lados, pero hay gente que no tiene acceso a Internet, por ejemplo. Entonces, nuestra biblioteca digital tiene que llegar a la gente. Entonces, Tal hay Claro, cual. puntos de acceso en lugares públicos donde está Son la lugares. computadora de Tiflo para que pueda la persona acercarse al lugar si no lo tiene en su casa y desde ahí llegar a la lectura.
estos Bueno, derechos que estuvimos hablando de la lectura, para nosotros es de hecho, primordial. Juanjo, nosotros les estamos llevando a estos chicos. Este, yo había hecho un cambio de, de mi PC, así que el equipo lo reseteamos, lo dejamos todo limpio y armado, y también se le va a llevar para que tengan la Poner el computadora equipo. porque Les roban todo. les robaron todo. Entonces les vamos a llevar una computadora usada pero en buenas condiciones Funcional. y funcionando, y le vamos a llevar muchísimos libros. Este, para que te dé una idea, los vamos a sacar de las cajas en las cuales los tenemos para que entren más, y vamos a llevar entre lo que es el asiento trasero y todo lo que es La caja. la caja de una Fiat Toro. Todo con libros, la computadora, algo de ropa que también necesitan, eh, y libros sobre todo porque, bueno, Moti lo bautizó como que hay una pandemia de lectura, ¿sí? Los chicos tienen necesidad al día que les llevamos los pocos libros que habíamos podido acceder. Eh, a mí me emocionó y hasta casi que lagrimé por ver la forma en que ellos, a ver, entre comillas, adoraban los libros. Era como si lo hubiese llevado el juguete más grande del mundo. ¿Te Eh, vas a una anécdota, Jorge, de algo que te hayan dicho cuando leyeron tu libro en braille? no te entendí, discúlpame. Algo que te hayan dicho que cuando leyeron tu libro en braille, que te acuerdes. Si te acuerdas Sí, algo. en un encuentro en Altagracia, participábamos en ese encuentro y había una chica ciega de Sí. nacimiento, mamá de un nene de 4 añitos en 4. ese momento. Eh, yo tenía que leer, y antes de leer yo, menta peperina, me acerco a esta chica y le digo si no quería hacerme el honor de leer un cuento. Claro, me dirigió a mirar como diciendo, mire que soy ciega. Y le digo, tengo, perdón, le digo, cuentos en braille. Digo, si vos me haces el honor de leerlo, y me dice la chica que sí, que lo hacía a esto. Y, y bueno, lo leyó al libro, al cuadernillo. Y más allá de leer el cuadernillo, en un momento le digo a Moti, le voy a llevar de regalo el libro completo de Menta Peperina que lo teníamos en braille. Y a la tarde, cuando nos volvemos al encuentro, vuelve a leer esta chica y antes de leer dice, yo tengo algo para agradecerle a Jorge. Y es porque hace mucho tiempo que no le podía leer un cuento a mi hijo. Y hoy con este libro en braille de, de Jorge, le pude leer por fin un cuento antes de irse a dormir. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Y ahí te das cuenta, Esa situación para mí fue otro premio Nobel, ¿sí? pues el alcance Y que uno Seguro. darte cuenta que, a ver, lo que yo hice fue un pequeño reto que me hizo Moti, que me dice, ¿cómo que regalaste el libro? Ah, sí, le digo, ya regalé el libro que a ella le había llevado como 2 meses a hacerlo. Le digo, no, ya lo regalé. Le digo, pero se lo regalé a aquella chica, le digo, que es ciega, le digo, y es mamá de ese nene. Bueno, eso me salvó un poco la vida, ¿sí? Porque había regalado un trabajo de horas y horas. Eh, Ustedes calculan que uno no vive solamente de esto, sino que cada uno tiene otra actividad. Y el descanso de Moti es de 4 horas por día transcribiendo eh, lo que uno escribe o lo que algunos amigos escriben y transcribiéndolo al braille.
Y yo en 10 minutos regalé 2 meses o mes y medio de de trabajo. trabajo. De todas Trabajo. maneras, Me costó un piquete completo, ¿sí? Pero bueno, lo arreglé un poco en ese momento. Y para nosotros, te juro que todos en el encuentro éramos 20 personas, 19 estábamos llorando, porque Claro, que en ese momento alguien te diga eso, pucha, cómo te cambia la vida, ¿no? Y con algo claro. que vos, a ver, no es que uno no lo valora, pero llega un momento en que nos pasa que nos dicen, ¿ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo? Y justamente esta mañana hablaba con un amigo y le digo, no, no, a ver, no sé si no queremos dimensionar lo que estamos haciendo. Nosotros lo hacemos. Es, es como que nace de nosotros el hacer esto. Así que cuando fue a entregarle a esta chica ese libro, no sé, fue todo. Y, y bueno, y después Vamos fue, a pedirle a los chicos, vamos interviniendo y Gonzalo, casi siempre al final, más o menos lo estuvieron diciendo durante toda la charla, pero siempre pedimos, no, Gonzalo, una reflexión final, algo que ustedes quieran decir para los usuarios. La verdad que estamos, yo al menos estoy conmovido por las historias de ustedes, Sí, realmente muy bien. son encantadores los dos y aparte están dando un mensaje muy, muy bonito. Sí, Gonzalo. sí, les quiero ver si nos pueden eh, dar un mensaje sobre la accesibilidad, sobre la discapacidad a otras personas que están escuchando, de por qué es importante la- los cuentos accesibles en braille, por qué es importante llevar a la gente con discapacidad a otros lugares también. ¿Qué nos dirían? eh, yo lo que diría es que el interior del interior muchas veces se cree que todos tienen accesibilidad y no es tan así. A mí me ha pasado de gente que no tiene idea que existe la biblioteca de ciegos o que existen ustedes. Eh, Vamos a algún lugar y dicen, y no, pero sí, pero existe una biblioteca, existe tipo libros. De hecho, nosotros tenemos un libro que es de ustedes sí, y va viajando como muestra de que ustedes existen y que la biblioteca existe. Eh, no, el interior del interior muchas veces no tienen accesibilidad, como les decíamos de este nene que tenía el bastón chiquitito porque no tenía otro. Eh, a veces sería lindo que se difunda más, que los municipios se tomen el trabajo de conectarse con ustedes para poder abrir un poquito caminos, cosa que se preocupan poco. Nosotros siempre decimos, los políticos se preocupan pero nunca se ocupan. Sería lindo que se ocupen un poquito más en conectarse con la accesibilidad y con gente que sabe para el que no tiene ni idea que existe. eh, que se abran un poquito más, porque no se conoce en el interior del interior cómo salir adelante o qué posibilidades dar. De hecho, acá no tienen ni idea ni cómo se hace una rampa. Eh, Ok. yo misma me caí hace 15 días en una rampa que hizo el municipio. No quiero ni pensar si Oh, fuese una persona con silla de ruedas o una persona con un bastón. Ni a vos. yo, más allá de reafirmar que sí, que hay que ocuparse más que preocuparse, eh, dejarle un mensaje a aquellas personas
ciegas que gracias a Dios manejan mejor que uno la tecnología, pero que no dejen de lado la existencia del braille. El papel da mucho más vida que a veces un audio. No es que el audio no sirva, allá que en el interior del interior hay problemas de conectividad, entonces a veces los programitas no se pueden utilizar como uno quisiera, pero que no se olviden del braille, eh, y aquellas personas que, mm, llamémosle entre comillas, que son videntes o que tienen una visión mejor, que se acerquen para aprender de, de la persona ciega, de la persona amblíope, de la persona con cualquier discapacidad. Porque muchas veces notamos que, no sé, es como que salta un miedo de que la otra persona ciega o en una silla de ruedas me vaya a contagiar de algo que no existe. Entonces no ayudan, no ayudamos. Eh, el mensaje es simple y es corto. Ayudemos a ayudar y dejémonos ayudar por los que saben. Eh, no, no demos por sentado todo ni creamos tampoco que tenemos la varita mágica. Realmente fue una historia diferente. La gran hazaña y el gran triunfador en todo esto, yo pienso que es el amor. Y la verdad estamos acostumbrados a tener historias así con tanta ganas de hacer las cosas, pero cosas que Una salen del pasión, corazón. una pasión, Es una bueno, pasión. Yo tal cual. me estaba acordando de una cosa que nos Sí. pasó hace 3, 4 años atrás. Con la biblioteca de ciegos yo tengo contacto continuo. Entonces hace unos años atrás me ofrecieron una pizarra magnética eh, para ver qué tal, si a mí me parecía que era útil. Lo gracioso fue que a Jorge, que hasta el momento no tenía una coordinación fina, la pizarra magnética no solamente lo llevó o le devolvió la prensión fina, sino que le devolvió parte de la memoria esa pizarra. Wow. Sí, trabajar con esa pizarra. Cuando tuve la CB me dio, nosotros tenemos un ritmo, no me acuerdo el orden, pero nosotros tenemos un ritmo en nuestra memoria, lento, mixto y rápido. A mí, como buen negro diferente, se me dio vuelta todo ese ritmo, entonces me fue dejando con ciertos miedos o que me cuestan armar una frase o que me costaba sentarme a escribir bien, tranquilo y demás. Cuando empecé a jugar con la pizarra magnética y la profe de braille, eh, me di cuenta que iba mejorando la capacidad de concentrarme. Entonces, Todos. ahí está el otro mensaje. eh, Los tra- dejarnos ayudar eh, por, por algo que muchas veces dicen, no, yo para qué voy a agarrar una pizarra de braille, no, no, si yo veo, no es el hecho de que veas, es el hecho de que te va a mejorar, no eh, solamente ayuda a la persona ciega, no, sino ayuda a todos. sí, Uno coordina mejor y tiene el trabajar la memoria, el trabajar el tacto, el trabajar con más prolijidad, llamémosle, a las cosas. Eh, Eso también lo dejo como el mensaje, es saber ayudarnos. inclusive hay muchos elementos, eh, la pizarra, las diferentes texturas que se trabajó tanto para personas ciegas también son útiles para las personas mayores, aunque Sí, parezca sí, mentira. Yo lo sí, probé sí. porque aparte soy acompañante terapéutico de personas mayor y trabajo con eso también.
Con, Contacto. con los Así que mismos bueno, elementos. linda historia de esta hermosa ciudad de provincia, el centro de la querida República, desde Córdoba. Eh, Conocimos a Jorge y a Mariane y esta gran historia que estoy seguro que les va a encantar. Gonzalo. Sí, perdón. Sí, tal cual, es una hermosa, hermosa historia que van por todos los lugares del país, muchos lugares del país que recorren y llevan la discapacidad, contagian y emocionan y enredan y son muy, muy, muy lindas personas. Nos encantó conocerlos eh, y compartir su historia con nuestra comunidad, así que eso les agradecemos mucho. No, Muchas gracias, sí. nosotros Cuenten somos con los nosotros para agradecidos. toda la difusión, ¿no? De las actividades de ustedes, ¿no? Nosotros somos los agradecidos y quisiera dejarte algo en claro. Eh, Salió anoche un artículo sobre el libro en braille que Sí. ustedes me aceptaron. Eh, el periodista que hizo el artículo largó el título mal, pero corrigió todo adentro. Le digo porque yo lo quiero compartirles a ustedes el artículo, pero sacó como que yo había enviado un libro en braille. Entonces le dije al Se chico, entiende, no, se le entiende. digo, yo no envío un libro en braille, le digo, si yo te pasé, yo le pasé todo lo que me habías pasado vos, Juanjo. Y le digo, en ningún momento dice que yo lo hice, que yo mandé en braille. Está en lo que Pero tenemos en braille. tenemos un problema ahora, Jorge, porque ahí tenemos como 150 pedidos de libros en braille que va a tener que hacer Mariana a mano ahora. No, No hay ningún ¿qué pasó? problema. No hay ningún problema. Es más, para que no lo tomen ustedes a mal, yo la envío a Mariana de Buenos Aires para que ella se tome el trabajo de hacer los libros. No, lo quería dejar en claro porque adentro, Está en el claro. Sí, sí. desarrollo en el desarrollo del artículo, está aclarado, ¿sí? Lo que sacó mal este chico. Lo que pasa es que cuando le pedí que lo corrigiera, ya lo había publicado y ya No estaba desparramado por todos lados. Oh, Muy Así que bien. bueno, Y Está ustedes le, claro, está también claro. hacen un excelente trabajo. no, ustedes hacen el mejor trabajo. Nosotros no hacemos ni el 1% de lo que ustedes hacen. Nosotros estamos tratando de Copiarlos. copiarlos a ustedes, ¿sí? no. Muchas Bueno, gracias. Estás gracias por hermoso. tu tiempo y estamos en contacto. Gracias Estamos en contacto. Muchas Muchísimas por gracias por esto. escucharnos. El A la gente que nos final, escucha, Gonzalo. saben que nos pueden escribir a comunidad@tiflonexos.org para dejarnos comentarios, sugerencias y lo que les pareció esta hermosa, hermosa historia. Muchas gracias. Muchas Nos vemos la gracias Gracias. a ustedes. Vamos a parar la grabación. Donde encuentre arreglo.